Bendiciones con todos. Tema 94, las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca el pecado de Sodoma y de Gomorra. El texto que vamos a utilizar lo encontramos en Génesis capítulo 18 del versículo 16 al 32. ¿A qué se debía el clamor que surgía de Sodoma y de Gomorra? ¿Qué estaba pasando allí? Ya se había mencionado en Génesis que el pecado de estas ciudades era muy grande. Mire lo que dice Génesis capítulo 13, versículo del 10 al 13. Y alzó lodo los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como en el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Los profetas explican un poco más en qué consistía el pecado de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50, mire lo que dice. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia y abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi las hice desaparecer. Isaías explica lo que quiere Dios de su pueblo. Capítulo 1, versículos 16 al 17. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Lo que Dios quiere es que se haga justicia y juicio. Lo que espera de nosotros es obediencia. El pecado de Sodoma había llegado al colmo. Por eso la tierra emitió un clamor desde ese lugar. Dios respondió para establecer justicia y juicio allí, pero no sin antes hacer una advertencia. Aún a Caín Dios le dio la oportunidad de explicarse y arrepentirse, pero no lo tomó, sino que se excusó y siguió como si nada hubiera pasado. Los ángeles partieron rumbo a Sodoma a cumplir la justicia de Dios. Mientras tanto, el Señor se quedó otro momento hablando con Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Abraham intercede. No hay duda que al momento de oír la palabra Sodoma, Abraham de inmediato pensó en su sobrino Lot, e intercedió por él y por los justos que pudieran vivir en ese lugar. Génesis capítulo 18, versículos 23 y 24 dice: Y Abraham se acercó y dijo: ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no permitirás el lugar por amor a los 50 que hay en ella? Lejos de ti está hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará esto? Este es un clamor muy humano, pues no queremos que justos paguen por pecadores. Pero si conocemos a Dios, debemos aprender a confiar en que Él hará lo que es justo para todos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante la interrogante de Abraham? Mire el versículo 26 del capítulo 18. Entonces el Señor dijo: Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo lugar por consideración a ellos. El corazón de Dios no es de venganza, sino de justicia. Pero antes de hacer juicio, Él muestra su misericordia llamando al arrepentimiento. La Biblia claramente dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos se arrepientan y vivan.
Escuche lo que dijo Ezequiel capítulo 18 versículos 23 a 32. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la iniquidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Y vosotros decid, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ellos. Por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. Ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Por tanto, os juzgaré, a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y viviréis. La respuesta es, ¿había gente justa en Sodoma? ¿Había alguien que se arrepintiera de su pecado? Miremos Génesis capítulo 18, versículos del 26 al 32. Y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Lastimosamente no había 50, ni 45, ni 30, ni 10. Génesis capítulo 18, versículos 26 al 32. Cuando llegó a los 10, Abraham detuvo su intercesión. ¿Por qué? 10 es el número que representa una congregación. Según algunos comentaristas, este es el mínimo que se necesita para cambiar una nación. Con 10, imagínense. Entonces, mira, aquí tenemos la verdad de la palabra de Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es recto. Él quiere que el más vil pecador se arrepienta. Estaba dando una oportunidad. Escuchando la oración de Abraham, si hay 50, las perdonaré por amor a 50. Si hay 30, perdonaré por amor a esos 30. Pero no habían ni 10. Qué cosa como se había contaminado el pueblo. ¿Cuántos verdaderos cristianos habrá en el Ecuador? ¿Cuántos verdaderos cristianos habrá en todo el mundo que están buscando al Señor, obedeciendo, poniendo en práctica su palabra? Dios sabe cuántos hay. Y si hay muy pocos, su corazón está dolido. Y si hay pocos, como Abraham, muchos como Abraham, debemos estar orando para el arrepentimiento de otros más y que Dios perdone la tierra. ¿Sí? Mire, casi 6 meses y la pandemia sigue. Hemos orado al Señor que desaparezca ese virus. Y ahí está. ¿Por qué sigue ese virus ahí? Por la maldad que hay en el mundo. Porque el ser humano no quiere arrepentirse. Porque el ser humano ha negado a Dios. Porque el ser humano ha negado la palabra de Dios. Porque el ser humano se ha vuelto arrogante. Cree que con sus fuerzas, con sus conocimientos, con los logros que ha obtenido, ya es suficiente para ellos. No es así. Esta vida no termina aquí. Esta vida para los justos y obedientes comienza la mejor, la vida eterna. Pero lamentablemente, aunque muchos los nieguen, también hay el tormento eterno.
Busquemos al Señor. Oremos como Abraham. Clamemos por nuestra familia, por nuestros amigos. Clamemos y obedezcamos al Señor. Él es juez justo. Y Él no va a hacer, Él lo hace todo con justicia y verdad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Esa palabra que nos enseña las verdades allí, Señor. Aunque muchos no la crean, Señor. Tú la vas a hacer germinar en cientos, en miles, en millones de personas en todo el mundo, Señor. Y por eso alabamos y damos gracias, porque tu palabra es poderosa, Señor. Y aún en medio de esto, Señor, confiamos en tu amor y tu misericordia, que nos siga guardando en medio de esta pandemia. Pandemias, porque hay otros tipos de pandemias terribles que están acechando nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día. Muchas bendiciones.